Septiembre partió completamente en rojo para la S&P 500. Hoy, junto a Eduardo, vamos a desmenuzar qué involucra esto. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, ¿bien? ¿Y tú? ¿Todo bien? Todo bien, pero alerta a los mercados. Pasó harto tiempo sin novedades y ahora tenemos cosas bastante interesantes. Totalmente. Entonces la idea es que la sesión de hoy día debatamos un poco, compartamos miradas de qué es lo que se podría venir para el mercado. ¿Te parece? Sí, claro, vamos nomás. Sí. Ya, bueno, para partir, aquí les quiero mostrar la rentabilidad que ha tenido el S&P 500 en la última semana móvil, donde vemos varias acciones que están en rojo. Destaca, por ejemplo, el caso de Google, que está menos 5, Apple, justo que coincide que lanzó su nuevo modelo, y tenemos otras que ya se han ido recuperando de esta masacre en rojo. Cuéntame, Eduardo, ¿qué acciones te han llamado la atención en estos últimos días? Mira, de hecho, las principales 5 empresas del índice, que son Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Google, que significan un poco más del 20%. Esas empresas me llaman mucho la atención, han tenido un comportamiento mixto y la estoy siguiendo constantemente. Sí, es importante ir monitoreando cuáles tienen más volatilidad y menos volatilidad para el fondo para ir ajustando las estrategias. Yo creo que estamos en un momento súper importante de reevaluar las estrategias que cada uno tiene en sus distintos portafolios, porque a nivel técnico el S&P 500 está llegando a un momento súper interesante con una figura técnica súper marcada. ¿Quieres que te cuente cuál es esa, Eduardo? Sí, dale más. Sí, igual yo lo conozco, Sí, pero coméntala en pero detalle. para que el público la vea. Sí. Aquí estamos viendo el desempeño del S&P 500 del último año, del 2024. ¿Y qué se está formando acá? El clásico doble techo. Doble techo donde llegamos a un nivel alrededor de los 5.650 puntos y el mercado volvió a testearlo y se hizo un doble techo. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente vamos a ver un cambio de tendencia. ¿Cambio de tendencia de qué tipo? Podemos ver que el indicador de repente empiece a corregir a la baja, se mantenga lateral, comienza un periodo lateral, donde aquí ya tenemos un soporte que está bien marcado, que coincide con la media de 200 periodos, y un techo que ya se confirmó en este doble techo que les comentaba. Entonces, es importante, dado esta señal, empezar a reevaluar las estrategias. Entonces, ahí, Eduardo, te quería preguntar un poco tu mirada desde el punto de vista fundamental. ¿Por dónde podríamos partir este rebaraje de... ¿Cómo agarrar el mono, como se le dice? Uh Mira, -huh. en términos fundamentales, uno tiene que evaluar 4 puntos clave de un negocio. Los 4 puntos críticos, ¿ya? Crecimiento, rentabilidad, flujo de caja y riesgos, ¿ya? Si tú tienes alguna apreciación en estos 4 puntos, te puedes armar una película más o menos clara cómo puede comportarse un activo financiero, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de crecimiento, dentro de todas las posibilidades que tenemos de evaluar este punto, yo me enfoco principalmente en el revenue, ¿ya? Ya. Bajo el fundamento de que una empresa que no tenga ingreso, básicamente no es empresa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, yo tengo las 5 empresas que mencioné en un principio, que significan un poco más del 20% del índice, en peso relativo, la exposición de mercado que tienen estas empresas dentro del indicador. Y acá tengo un gráfico con algunos datos del revenue. Por ejemplo, en Apple, el revenue se ha ido comportando mixto el crecimiento, y Apple es una empresa que tenemos entendido la noticia de que ya es la 3 billones de dólares, el trillón de dólares firm. Entonces, una empresa importante dentro del indicador. Microsoft, crecimiento en verde, ¿ya? Del revenue. Después tenemos Amazon, también en verde.
Nvidia, que está dentro de las más conversadas y discutidas dentro de este año, también tiene crecimientos atómicos sobre el 100% en algunos casos. Y por último, Google, que también tiene crecimiento intertrimestre positivo, ¿ya? Entonces, quiere decir que estas empresas lo hacen bien, están creciendo fuertemente en su modelo de negocio, ¿ya? Ahora, tenemos que considerar que este crecimiento va impulsado con todo lo que se ha hablado del AI. Ese es un concepto que está muy presente en el desarrollo de estos negocios, ¿ya? Y ahí es donde personalmente tengo mis dudas si es que este crecimiento va a ser sostenible. Entonces yo personalmente estoy esperando el cierre del próximo trimestre para ver cómo se han comportado algunas cosas, como el revenue de las empresas. No sé qué opinas tú al respecto de esto, Rodrigo. O sea, yo creo que es interesante justamente ver las tendencias. Y este doble techo marca un cambio en la tendencia. La gran tendencia que estaba marcando en los últimos meses, incluso años, es lo que mencionaste tú. Este empuje de la inteligencia artificial. Pero las empresas no pueden crecer eternamente. Claramente ya los precios incorporaron en un 100% esta nueva tecnología, ya es una nueva realidad. Y esto es muy parecido cuando apareció Internet. Todo lo que eran papeles tecnológicos empezaron a subir como la espuma y después pasó lo que sabemos que pasó y las empresas que tenían un real modelo de negocio basado en el Internet sobrevivieron. Por ejemplo, es Amazon, por ejemplo, es Google, por ejemplo, es Apple, pero el resto cayó como mosca en el fondo. Sí. Bueno, y otro punto que quiero poner sobre la mesa en términos fundamentales, que es importante tenerlo en consideración, es el flujo de caja. Si vamos al cash flow statement de las empresas, podemos ver este esquema de cash flow. ¿Y dónde está lo importante del cash flow? Acá, el flujo de caja de las actividades operacionales, que nos va a decir si que la empresa genera caja después de su resultado. O sea, ¿qué quiere decir esto? La empresa tiene su negocio, su operación, pero además tiene movimientos de capital de trabajo, ¿ya? Cuando genera estos movimientos de capital de trabajo, algunas empresas pierden valor y otras generan valor, ¿ya? En el caso de Nvidia, prácticamente genera valor, ¿ya? Gran parte de su resultado pasa muy bien por este embudo del flujo de actividades operacionales, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre después? Después hablamos del concepto de free cash flow. ¿Qué es el free cash flow? El free cash flow es cuando la empresa, después de generar sus actividades operacionales, invierte capital, que se llama CAPEX, en sus activos fijos, ¿ya? Para mantenerlos, ¿ya? Lo más importante es que las empresas inviertan en activos, o sea, invierten en mantener sus activos fijos, de lo contrario empiezan a perder valor, ¿ya? Y lo que vemos acá es que las empresas invierten constantemente. Por ejemplo, Nvidia invierte constantemente un monto en CAPEX, que es de mantención principalmente, ¿ya? Pero además, otro punto importante es que, como genera mucha caja, ¿qué es lo que tienen que hacer con la caja? O si no, va a perder valor, ¿ya? Ellos compran y venden negocios, que están en esta línea. Nvidia no lo hace tanto como otras empresas, pero invierten en activos y valores negociables, ¿ya? Maturity of investment, purchase of investment, además. Y no es poca plata, estamos hablando, por ejemplo, en el último cuarto, 4 billones de dólares, ¿ya? En la venta, y compraron 6,28 billones de dólares. ¿Ya? Esos son movimientos de capitales, son verdaderas financieras estas empresas. Ahora vamos a ver Microsoft, por ejemplo, que genera flujo de caja positivo, como ven acá. Hubo algunos cuartos de que no mucho, pero es constante en general buena caja. Esta empresa la evaluamos en capítulos anteriores, por lo tanto ahí tenemos en detalle el análisis en este punto. Y también se ve el mismo efecto. Purchase and Sales of Investments, ¿ya? Y Purchase of and Sales of Investments
y businesses, ¿ya? Estas dos. Y no es poca plata. En negocios, compran y venden negocios. Acá compraron negocio y acá es valores negociables, maturities, y no es poca plata, ¿ya? Entonces, estas empresas son verdaderas financieras hoy día, ¿ya? Y por último, dentro del análisis fundamental, o sea, el tercer punto del análisis fundamental es el rendimiento y rentabilidad, ¿ya? En rendimiento y rentabilidad vamos a volver en algunos casos al income statement y ahí vemos, por ejemplo, cómo se comporta la utilidad sobre el revenue en algunas empresas. Aquí yo destaco Microsoft de nuevo, voy a ir al income statement, donde Microsoft es constante en tener un nivel de utilidad significativo, ¿ya? Y Nvidia es una cosa bastante interesante porque Nvidia va creciendo constantemente. Y hablamos de que esa utilidad la lleva a caja íntegramente. Entonces es una empresa sumamente potente, Nvidia. Interesante. Bueno, ahí respecto a Nvidia, bueno, tenemos este boom de la inteligencia artificial, que si uno ve las acciones de mayor capitalización en el Standard Poor's 500, ¿cuál es el denominador común? Están rentabilizando de alguna forma la inteligencia artificial, pero para rentabilizarla necesitan hardware, necesitan la plataforma. Hoy, ¿cuál es el principal proveedor de esa plataforma? Nvidia. Entonces, claro, Nvidia al final creó una nueva categoría. Durante Claro. mucho tiempo se estuvo preparando quizá para el momento y llegado el minuto, ¡pah! Creó la nueva categoría. Y vemos un crecimiento atómico basado en eso. Sí, así es. Oye, Te cedo la Eduardo. pantalla porque tú también quieres hablar sobre la rentabilidad, entiendo. Sí, porque tú nos acabas de mostrar la rentabilidad por cada una de las empresas más grandes, pero también hay que tener en cuenta la rentabilidad del indicador. El Standard Poor's 500 al final es un indicador. ¿Y qué podemos decir a partir de eso? Algunas cosillas. Aquí estoy compartiendo. Volviendo al gráfico anterior. Primero que nada, desde la pandemia, este indicador ha tenido una rentabilidad atómica. Por ejemplo, desde los mínimos que tuvimos en 2022, el Standard Poor's 500 ha subido un 53% en rentabilidad, que es una enormidad. O sea, es decir, si en ese minuto compramos $100, hoy día tendríamos $153. Y si solo aislamos la rentabilidad del 2024, es un 15%, que es bastante bueno, teniendo en cuenta que el promedio anual es del más o menos del 9,8% por ahí. Entonces ya estamos sobreperformando. Un tema importante que hay que tener en cuenta es que estamos en un año electoral. Y el año electoral le mete un poquito más de incertidumbre a la economía norteamericana. Entonces generalmente ahí rinde como en promedio un 7%. Todos los años electorales de la historia, si uno hace el promedio, es 7%. Entonces es un poquito menos. Entonces, si se fijan, estamos bien pasados de estaciones, como se dice. Y esto igual tiene que tender a un promedio. Tiene que tender a un promedio. Entonces, uno igual podría esperar que veamos ver correcciones mayores. Se viene un cambio de tendencia. Hay que estar muy atentos si este cambio de tendencia va a ser lateral, va a ser al alza o va a ser a la baja. Yo creo que es súper importante tener en cuenta lo siguiente, que la media de 100 días, que no lo tengo en esta imagen, eso sí, pero se ha transformado en un soporte súper importante. Entonces yo estaría monitoreando la media de los 100 días y en este punto de acá es la segunda vez en el año que se testeó esa media de 100 días. Primero fue acá y la segunda vez fue acá. Entonces, yo estaría atento. Si empieza a romper esa media a la baja y va a visitar esta línea morada que es la de 200 días,
yo creo que uno puede interpretar qué es lo que va a pasar. No hay que olvidar que si la media de 200 pedidos para el Standard Poor's 500 es un indicador súper bueno para ver si la tendencia es bull o es bear, en el fondo se va a la baja. Y por lo menos por el momento estamos sobre esta media de 200 pedidos, así que en ese sentido estaría tranquilo. Ya. ¿Y cómo se construye esta rentabilidad al final? Quería compartirles otra imagen que tengo acá. Acá tenemos, en este gráfico, lo siguiente. Tenemos todas las acciones del indicador clasificadas en función de la rentabilidad que han tenido este año. Hasta aquí tenemos el 0% y aquí tenemos una Nvidia que está sobre el 80%. Y aquí un poco se ve gráficamente lo que tú estabas hablando antes del desempeño de cada empresa. Entonces aquí vemos un Apple, Microsoft, un Amazon, un Google, que están en positivo, completamente en positivo, y que el tamaño de la pelota muestra el volumen de capitalización. Entonces son vacas bien gordas porque al final están bien alimentadas. Y es importante igual ver que esto está siendo transversal a todo el indicador. O sea, tenemos casi todos los rubros que aquí abajo salen que están sobre cero. Tenemos quizá algunas de consumo que están performando en negativo, que ahí habría que hacer un doble clic cuáles son, pero en general está todo súper positivo. Y hay que tener en cuenta que no todo puede subir eternamente. Entonces hay que tener ojo y quizá podríamos empezar a ver que algunas empresas de estas empiezan a tener rentabilidad en esta zona. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir. Tengo entendido, Eduardo, que tú ahora tienes algunas apreciaciones respecto a la gestión del riesgo, que dado este ambiente más volátil que se empieza a ver, creo que hay que tenerlas como súper presentes. Sí, de hecho, el riesgo es la cuarta patita de la mesa, ¿ya? En el análisis fundamental. Y en el riesgo, hay varios indicadores que tú puedes ir a los números y todo, pero dentro de lo más importante que está pasando hoy en día es el cambio de tendencia en las decisiones de la Fed. O sea, especialmente que pega en los mercados financieros y en particular norteamericanos. Entonces, la Fed ya se ha comprobado que la Fed, o ya estamos esperando que la Fed recorte las tasas de interés. Probablemente va a ser 25 puntos base, pero puede ser posible que sean de 50 puntos base. Y eso genera ciertos cambios en el comportamiento de los mercados. Entonces, por lo general, los inversionistas gordos ya se esperan a que las noticias se concreten, aún cuando el mercado financiero ya haya descontado gran parte de esa noticia. ¿Ya? Eh, por eso estamos viendo mercados tan callados, por ejemplo, estos días. ¿Ya? Encuentro que los mercados están tan bulliciosos, están muy mixtos. ¿Ya? Así que, en particular, quería hablarles sobre ese factor que nos pega directamente en estos días, pero si quieren ir a los números, los statements, pueden buscar uno de los indicadores de riesgo más comunes es el leverage financiero. Y con eso se pueden dar cuenta si las empresas están más endeudadas, menos endeudadas, y según su industria y el negocio en el que están operando, la deuda es más útil o menos útil, ¿ya? Entonces, ese es un punto como que podemos revisar en otra oportunidad, ¿ya? Bueno, claramente cada empresa tiene su riesgo. Una forma de monitorear el riesgo acumulado en todo el mercado es utilizar el indicador llamado VIX, B corta y X. Y aquí también les quiero mostrar algo, para justamente hablar un poquito de este tema. Dice, lleven esto. Es muy importante que tener en cuenta que mientras más volátil el mercado, más riesgoso, dado que podemos esperar movimientos bruscos, ya sea al alza como a la baja. Entonces, ¿qué les tengo acá? Tengo la evolución del VIX
desde el año de la pandemia, el 2020. Justamente aquí tenemos un pic súper grande que fue en el epicentro de la pandemia, cuando esta partió. Y el VIX se declara como volátil y por lo tanto muestra que hay más riesgo en el mercado cuando pasa la línea de los 20 puntos. Entonces, si se fijan acá, pasó por harto la línea de los 20 puntos, llegando al 80 puntos. Pero a partir de eso se fue moderando, los PICs fueron cada vez más bajos. Durante el 2022, si se recuerda, el 2022 fue un año también más movido, con un performance de rentabilidad más bajo en algunos periodos, y vemos aquí que la volatilidad volvió a aumentar sobre los 20 puntos. Sin embargo, ya el 2023 y lo que va del 2024, el mercado ha estado muy tranquilo, con poca volatilidad, teniendo muchos días y semanas bajo los 20 puntos, con algún pic por ahí. Sin embargo, en agosto empezamos a tener algunos movimientos interesantes que nos hacen abrir los ojos, llegando nuevamente a los 60 puntos. Esto coincidió con algunos temas macroeconómicos que pasaron en Japón, que afectaron su divisa, y Japón siempre ha sido un refugio importante cuando el mercado estadounidense está complicado. Entonces, cuando empieza a pasar eso, cuando Japón empieza a tener movimientos, el mercado lo interpreta que chuta, va a pasar algo. Y se van a refugiar a Japón y empiezan a ver estos movimientos, esta volatilidad extra. Justamente cuando tuvimos esta última semana acciones más rojas, vimos aquí otro pequeño pic que pasó los 20 puntos. Entonces son periodos de calma y de, entre comillas, tormentas que se van intercalando como parte normal del ciclo del mercado. Entonces, hay que prepararse porque están empezando a caer algunas gotas de lluvia en estas tormentas. La tormenta puede ser grande, puede ser chica, pero de que va a haber movimiento, va a haber movimiento. Entonces es importante estar monitoreando el mix. Por un lado, estar viendo el gráfico de precios del S&P 500 y yo les recomiendo también estar viendo el VIX para ver si estos picks sobre los 20 puntos se empiezan a hacer de forma más seguida. Sí, yo lo que puedo recomendar, porque yo no hago recomendaciones de compra-venta, yo lo que puedo recomendar es que si tienen alguna empresa que les gusta como lo hacen, síganla, estudienla, es un negocio. Vean cómo administra su negocio, qué puntos más les llama la atención. A mí me gusta mucho Coca-Cola, por ejemplo, y una empresa súper fácil de analizar y aprender. Y así va pasando el tiempo y ya conoces el negocio y sabes qué te puedes esperar de una empresa así. Por lo general, el análisis fundamental, para mí, ¿ya? Esto es una opinión personal, te dice qué comprar o vender, no te dice cuándo. ¿Ya? Por lo general, el fundamental para mí no me indica el momento oportuno de compra o venta, sino qué activo me gustaría sumar a mi portfolio. Claro, y por otro lado, el análisis técnico Ese sí. sí te da indicios de cuándo comprar o vender. Por eso es importante este doble techo que sucedió hace poco. Por eso es importante estar monitoreando el VIX, porque te puede dar pistas para decirte, sabes, que esta rentabilidad que logré en tal acción, quizás este es el momento de aumentar o disminuir la exposición a esa acción. Exactamente. Bien. Estamos en la hora, amigos. Creo que fue una muy buena conversación que nos permite entender lo que está pasando, sacar un diagnóstico del mercado actual y importante ir cuestionándose las cosas, ir analizando, tal como lo decía Eduardo, ir siguiendo ciertos papeles. Por ejemplo, a mí también me gusta Coca-Cola, pero para tomarla. Yo tomo Coca-Cola mientras hago mis análisis técnicos todos los días, bien disciplinado. Ya, perfecto. Así que eso, muchas gracias por su compañía y recuerden que todo lo que hemos conversado hoy día
tiene un fin pedagógico, de análisis, porque nos apasiona este tema, pero por ningún motivo es recomendación de inversión, porque somos partidarios de que cada uno es dueño de sus decisiones y de sus análisis. Así es, nosotros solamente tenemos la intención de traspasar herramientas y apreciaciones de cómo analizar el mercado y para que ustedes tomen sus decisiones propias. Bien. Así que eso sería, que estén muy bien. Chao.